Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestro curso de gramática árabe Islam en español. Hoy continuaremos con la lección número 31, en la cual aprenderemos a cambiar los verbos afirmativos a verbos negativos. Pero antes de continuar, vamos a hacer este pequeño repaso. Sabemos que para hacer que un verbo se encuentre en el futuro, simplemente tenemos que añadirle la partícula sa o saufa al verbo presente. Por ejemplo, yaktubul an, él escribe ahora. Si lo quiero hacer en el futuro, simplemente le agrego la partícula sa o saufa y queda, en este caso, sayaktubu gadan. ¿Ok? Él escribirá y obviamente le cambio la segunda palabra para que tenga más sentido. Él escribirá mañana. ¿Ok? En la segunda oración tenemos yusafirul yawm, él viaja hoy. Si lo quiero pasar a futuro, simplemente le agrego la partícula sa o saufa. Saufa yusafiru gadan, él viajará mañana. ¿Ok? Ya esto lo hemos visto anteriormente. Es importante que lo tengamos presente para que entendamos lo que vamos a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar cuatro partículas. Vamos a estudiar cuatro partículas, las cuales cambian, en algunas de ellas cambian el tiempo del verbo. Puede ser que el verbo presente, al utilizar una de estas partículas de negación, lo mantenga en tiempo presente. O puede que al negar el verbo presente, la negación se transfiera a una acción futura. O el verbo presente, al negarlo, se transfiere en una acción pasada o se mantenga en el mismo tiempo. Entonces vamos a ver la primera partícula. La primera partícula que vamos a estudiar es la partícula la. Es una partícula que conocemos, es bastante común en árabe y significa no. Entonces, cuando yo le agrego la partícula la al verbo, obviamente el verbo pasa de afirmativo a negativo, pero no cambia su tiempo. Por ejemplo, el verbo ohebbu, me gusta. Si le agrego la partícula la, ana, yo, la ohebbu, no me gusta, asir, el jugo, el jawafa, de guayaba. Ana la ohebbu asir el jawaba. También le puedo ignorar ana, simplemente la ohebbu asir el jawaba. No me gusta el jugo de guayaba. ¿Okay? Aquí el verbo la ohebbu continúa en presente. Es un verbo negativo y continúa en presente. Tampoco se ve alterada su última letra. El verbo se mantiene igual, se mantiene en caso nominativo. En la siguiente oración tenemos naktubu. Nahnu la naktubu indama yatakallamul ustad. Nosotros no escribimos cuando el profesor está hablando. ¿Ok? Tengo la partícula la, tengo el verbo naktubu, nosotros no escribimos. Y también vemos que esta partícula no va a cambiar en nada el caso del verbo. Se mantiene exactamente igual y sigue indicando tiempo presente. Muna لا تفضل القهوة هي تحب الشاي أكثر. Muna لا تفضل. Muna no prefiere al qahwa, el café. هي تحب, a ella le gusta الشاي, el té, أكثر, le gusta más el té. Muna no prefiere el café, a ella le gusta más el té. ¿Okay? El verbo la tufaddilu negativo, en caso nominativo no se ve afectado y continúa indicando presente. De los ejemplos anteriores aprendemos lo siguiente. La partícula la se utiliza para negar el tiempo presente, manteniéndose así el significado en tiempo presente. La última vocal del verbo no cambia cuando está precedido por la partícula la, es decir, no afecta el caso en el que se encuentra el verbo. Por ejemplo, tenemos uhibbu, la uhibbu, naktubu, la naktubu, tufaddilu, la tufaddilu. La segunda partícula es la partícula ma, que también se utiliza para negar. Puedo decir, ana ma uhibbu asir al jawaba. No me gusta el jugo de guayaba. Nahnu ma naktubu indama yatakallamu al-ustad. No escribimos cuando el profesor está hablando. Muna ma tufaddilu al-qahwa hiya tuhibbu ash-shay akthar. A Muna no prefiere el café, a ella le gusta más el té.
Entonces aquí vemos que la partícula ma y la tienen la misma función, negar el verbo, mantenerlo en presente y no cambia el estado del verbo, es decir, no cambia el caso, ¿sí? Sigue indicando, se mantiene completamente igual y continúa en caso nominativo. Ahora, cuando queremos cambiar el verbo presente afirmativo a negativo que indique futuro, utilizamos la partícula lan. Miremos los siguientes ejemplos. En la primera oración afirmativa tenemos Ba'da an tantahi ad-dirasatu sa'arji'u ila baladi. Ba'da, después, an tantahi, que termine ad-dirasatu, las clases, sa'arji'u, yo regresaré ila baladi, a mi país. Vemos el verbo sa'arji'u, aquí está precedido por la partícula sa que indica futuro. Sa'arji'u, volveré o regresaré, ila baladi, a mi país. Si queremos negar esta oración, ponemos la partícula lan antes del verbo que queremos negar. Ba'da an tantahi ad-dirasatu, después de que terminen los estudios o las clases, lan arji'a, no regresaré, ila baladi, no regresaré a mi país. Aquí la partícula lan niega el verbo arji'a, ¿ok? Entonces vemos que el verbo ya no necesita la partícula sin. El verbo está aquí en futuro, sa'arji'u. Cuando le ponemos la partícula lan para negarlo, simplemente le quitamos la partícula sin, lo dejamos en presente y cambia el estado del verbo de caso nominativo a caso acusativo. Lan arji'a, cambia la última vocal. Lan arji'a ila baladi. Okay. Ba'da an tantahi ad-dirasatu lan arji'a ila baladi. Después de que termine los estudios, no volveré a mi país. En el segundo ejemplo, Sa'askunu ma'a usrati ba'da zawaj. Viviré con mi familia después del matrimonio. Sa'askunu, el verbo está en futuro con la partícula sin. Yo viviré ma con usrati, mi familia, ba'da, después de az-zawaj, después de matrimonio. Y si quiero negar esta oración, le agrego la partícula lan, le quito la partícula sin al verbo, es decir, lo dejo en presente, y el verbo cambia de nominativo a acusativo. Lan askuna ma'a usrati ba'da zawaj. No viviré con mi familia después del matrimonio. De los ejemplos anteriores observamos lo siguiente. La partícula lan se utiliza con el verbo presente para negar el verbo e indica una acción que no tendrá lugar en el futuro. Es decir, hace que el verbo se haga futuro negativo. Por ejemplo, sayadrusu, él estudiará, lan yadrusu, él no estudiará. Okay, sayadrusu ya sabemos que tiene la partícula sin como prefijo. Para negar este verbo no tenemos que añadir la partícula sin. Es incorrecto decir lan y sayadrusu, ¿ok? No. Si le quitamos la partícula sin y le agregamos la partícula lan, dejamos el verbo en presente y lo cambiamos de caso nominativo a acusativo. Lan yadrusa. Él no estudiará. Sayarji'u, él regresará. Lan yarji'a. Él no regresará. El verbo después de la partícula lan cambia de caso nominativo, ¿okay?, a caso acusativo tomando fatha en vez de damma. Por ejemplo, sa'arji'u lan arji'a. Sa'askunu lan askuna. Convertir un verbo presente en negativo indicando una acción pasada, tenemos que añadirle la partícula lam. La partícula lam tiene tres funciones. Cambia el verbo de afirmativo a negativo, cambia el verbo de presente a pasado y cambia el verbo de caso nominativo a caso yusivo. Es decir, que en vez de damma va a terminar con sukun. Miremos los siguientes ejemplos. Yaktubu at-talibu wajibahu fil madrasa. El estudiante escribe su tarea en la escuela. ¿Okay? Si quiero negar la oración, utilizo la partícula lam antes del verbo que quiero negar. Lam yaktub at-talibu wajibahu fil madrasa. El estudiante no hizo su tarea en la escuela. Lam yaktub
no hizo. ¿Okay? El verbo yaktub está en presente. El estudiante hace o escribe su tarea. Si lo quiero negar y lo quiero negar en pasado, simplemente le agrego la partícula lam y cambio el verbo de estado nominativo a yusivo. Lam yaktub termina en sukun. Lam yaktub at-talibu wajibahu fil madrasa. ¿Ok? Y si lo quiero hacer en pasado, kataba at-talibu wajibahu fil madrasa. El estudiante hizo su tarea en la escuela. Entonces, aquí tenemos los tres tiempos. La oración en presente afirmativo, la oración en pasado afirmativo y la oración en pasado negativo. ¿Ok? Yaktubu, él escribe o él hace la tarea. Lam yaktub, él no hizo o no escribió la tarea. Kataba, él hizo o escribió. ¿Okay? Veamos el segundo ejemplo. Yushahidu Ahmadu tilfaza kulla yawm. Ahmad ve televisión todos los días. ¿Ok? Lam yushahid Ahmadu tilfaz. Y cambio la última oración para que tenga sentido. El yawm. Ahmad no vio televisión hoy. No ayer, hoy. Al-yawm, hoy. Kulla yawm, todos los días. Al-yawm solamente se refiere al día de hoy. Shahada Ahmadu tilfaz ams. Ahmad vio televisión ayer. Si observamos las oraciones anteriores, vemos que se escribieron de tres maneras diferentes. ¿Okay? En presente afirmativo, en pasado afirmativo y en pasado negativo. ¿Ok? Entonces, en los ejemplos anteriores vemos que la partícula lam cumple con tres funciones. Niega el verbo, cambia el verbo de presente a pasado y cambia el verbo de nominativo a yusivo. Yadrusu, lam yadrus. ¿Okay? Yaktubu, lam yaktub. Yushahidu, lam yushahid. Ahora, si queremos negar un verbo pasado afirmativo y convertirlo en pasado negativo, simplemente utilizamos la partícula ma. ¿Ok? Miremos los siguientes ejemplos. Akala Ahmadu kathiran fa asbaha saminan. Ahmad comió mucho y por ende se engordó. Akala, comió. Ahmad, kathiran, mucho. Fa asbaha, se convirtió o se volvió saminan, gordo, entonces se engordó. Ma akala Ahmadu kathiran wa ma dhalika asbaha saminan. Ma akala, no comió Ahmadu, no comió Ahmad kathiran, mucho. Wa ma dhalika, pero sin embargo, ma dhalika es inclusive con a pesar de aquello, ¿no? Asbaha se volvió saminan. Se engordó, ¿ok? Se engordó. Asbaha saminan se volvió gordo, pero en español pues tenemos el verbo engordar, ¿ok? La siguiente. Wada Uthman amwalahu fi khidmatil fuqara. Uthman puso su dinero en el servicio de los pobres. Ma wada Uthman amwalahu fi makaniha as-sahih. Uthman no puso su dinero en el lugar apropiado. ¿Okay? Aquí lo importante es que nos enfoquemos en el verbo. Wada, ma wada. La partícula ma no altera para nada el verbo. Aparte sabemos que los verbos negativos, aunque sean en pasado, los verbos pasados, perdón, siempre son mabni. Nunca van a cambiar sin importar la partícula que los preceda. La siguiente oración. Shahadtu tilfaz ams limudda sa'atain. Vi televisión ayer por o durante 2 horas. Ma shahadtu tilfaz ams. No vi televisión ayer. Shahadtu, ma shahadtu. Y la última oración. Safartu ila Mecca qabla 5 sanawat. Viajé a Meca hace 5 años. Ma safartu ila Mecca mundu 5 sanawat. No he viajado a Meca desde hace 5 años.
¿ok? La oración, pues estas dos oraciones transmiten el mismo mensaje, es decir, en 5 años no he vuelto a la Meca, ¿sí? Pero la primera es una oración afirmativa en la cual se enfoca en el viaje que hizo hace 5 años, safartu, ¿ok? Y se utiliza la partícula qabla. Pero si niego el verbo y quiero decir que no he ido a la Meca desde hace 5 años, utilizo la partícula mundu. Pero el verbo ma safartu, simplemente le agrego la partícula ma, pero el verbo queda exactamente igual. Como mencioné anteriormente, los verbos en pasado son indeclinables. Akala Ahmed, ma akala Ahmed. Wada'a Uthman, ma wada'a Uthman. شاهدت التلفاز ما شاهدت التلفاز سافرت إلى مكة ما سافرت إلى مكة. Ahora, ¿cómo hacemos para negar una oración nominal? Para negar una oración nominal utilizamos la partícula leisa. Leisa se traduce como no y la colocamos al inicio de la oración. Entonces veamos las oraciones nominales positivas, por ejemplo, o afirmativas. Al-ustadu karimun. El profesor es generoso. Si quiero negar una oración nominal, tengo un ejemplo. Al-ustadu bajilun. El profesor es miserable. Entonces vamos a negarla. Leisa al-ustadu bajilan. El profesor no es miserable. ¿Ok? Leisa al-ustadu bajilan. El profesor no es miserable o no es avaro. ¿Okay? Tiene el mismo significado de al-ustadu karimun. ¿Qué observamos aquí? Que la partícula leisa no altera en nada al sujeto, que es al-ustad, pero cambia el caso del predicado. El predicado pasa de ser nominativo, en el caso karimun, y se convierte, o en el caso de bajilun, y lo vuelve a caso acusativo, en este caso bajilan, termina en fathatain. Talibul ilmi mutafawwaqun. El estudiante es exitoso, el estudiante de conocimiento. Talibul ilmi laysa kaslanan. El estudiante no es perezoso, el estudiante de conocimiento. ¿Okay? Entonces, el predicado se vuelve acusativo. Kaslanan, termina en fathatain. Y la última oración, al-qalamu fil haqiba. El lápiz está en el bolso. Laysa al-qalamu fil haqiba. El lápiz no está en el bolso. La pregunta es, ¿por qué Laysa no tiene un cambio en el haqiba? Pues porque el haqiba está precedido por la partícula fi, que es una partícula genitiva. Entonces, a pesar de que, todo el predicado sea una frase genitiva, no puede adoptar fatha, porque tiene que seguir la regla, el sustantivo tiene que seguir la regla de jar y majrur. Otra partícula que se utiliza para negar una oración nominal es la partícula ma, y tiene la misma función de leisa. Al-ustadu karimun. Leisa al-ustadu bajilan. ¿Okay? Ma al-ustadu bajilan. Leisa y ma tienen la misma función y el mismo efecto. Dejan al sujeto en nominativo y cambian el predicado a acusativo. Talibul ilm mutafawwaqun. طالب العلم ليس كسلانا ما طالب العلم كسلانا القلم في الحقيبة ليس القلم في الحقيبة ما القلم في الحقيبة الجو حار el clima está caliente ليس الجو حارا el clima no está caliente Mal jaw harran. El clima no está caliente. Al-hatifu mughlaq. El teléfono está apagado. Laysa al-hatifu mughlaqan. Ma al-hatifu mughlaqan. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar. Hoy aprendimos 4 partículas. La, para cambiar el verbo de presente afirmativo a presente negativo. Lan, que cambia el presente afirmativo a futuro negativo. Lam, que cambia el presente afirmativo a pasado negativo. Ma, que cambia el pasado afirmativo a pasado negativo. Ma, que cambia el presente afirmativo a presente negativo. Y
también tenemos ma, que cambia una oración nominal afirmativa a negativa, y leisa, que cambia una oración nominal de afirmativa, obviamente, a negativa. Tiene la misma función de ma. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la en el verbo? Nada, no cambia ni el tiempo ni el caso del verbo. Lan cambia el caso del verbo de nominativo a acusativo y de presente a futuro. Lam cambia el caso del verbo de nominativo a yusivo, es decir, con sukun, y de presente a pasado. Ma no altera el verbo, los deja a ambos en pasado. Si se utiliza con el presente, de igual manera no altera el verbo, ni cambia tampoco el caso. Cuando se utiliza ma para negar una oración nominal, cambia el predicado a denominativo a acusativo. Y leisa tiene la misma función de ma. Cambia el predicado denominativo a acusativo, pero en ambas oraciones, con ambas partículas, ma y leisa, el sujeto queda exactamente igual. Y con esto terminamos la lección 31. Hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.